en movimiento. ¿Ok? Con el teorema de Bernoulli terminamos estos temas de los líquidos en movimiento, entendiendo que las leyes de la hidrodinámica aplican tanto para líquidos como para gases, porque ambos son fluidos. ¿Ok? Bueno, ahora, debido a las propiedades particulares que tiene el estado gaseoso, algunas diferencias como respecto a los líquidos, como por ejemplo su comportamiento molecular. Sabemos cómo las moléculas de los sólidos, perdón, de los líquidos están ligeramente juntas y tienen ligeros movimientos a lo largo de toda la sustancia. En cambio, los gases, sus moléculas están muy dispersas y su fuerza de cohesión es muy pequeña, tan pequeña que se considera que prácticamente no tienen fuerza de cohesión. ¿Qué es la cohesión? La fuerza con la cual se atraen las moléculas. Entonces, debido a ello, los gases se pueden comprimir o se pueden expandir, ¿sí? Ellos ocupan todo el espacio disponible que tiene el recipiente por la dispersión que tienen sus moléculas. Entonces, debido a esas características, hay ciertas leyes que rigen de manera particular el comportamiento de los gases. Y ese es el tema que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Lo que ya vimos en la hidráulica, esas leyes aplican para gases y líquidos. Pero ahora vamos a ver algunas leyes que aplican de manera específica a los gases debido a las propiedades particulares del estado gaseoso. Ok, entonces, no sé si ya revisaron la actividad de Classroom. El tema es gases y sus leyes. Son dos actividades. La actividad 8, que es un mapa conceptual, en donde me van a hablar de manera general de lo que son los gases, hablando de manera del estado gaseoso, el estado de la materia, las propiedades de los gases. Vamos a incluir el concepto de gas ideal y la teoría cinética de los gases, que esto es algo muy similar, la teoría cinética de los gases y el gas ideal. ¿Okay? Y también me van a incluir las leyes de los gases. En cada ley me van a incluir el enunciado, es decir, qué es lo que dice la ley, la fórmula, un dibujo que lo represente y un ejemplo. El ejemplo no me refiero a un ejercicio a resolver, sino a un ejemplo en donde se aplica esa ley. ¿Okay? Y les enuncié aquí las leyes que deben de incluir. Son 5 leyes y estas son las que en sí voy a explicarles yo. Los conceptos del punto 1, pues ya ustedes los investigan y yo voy a hablarles a explicarles en sí lo que son las leyes. ¿Okay? Esto sería para un mapa conceptual y como actividad 9 sería pues resolver ejercicios de las leyes de los gases que vienen aquí en la actividad 9. Entonces eso lo haríamos la próxima clase. Bien, entonces voy a presentar, bueno, primero les voy a poner unas preguntas. Les voy a poner unas preguntas. Los gases, ¿qué es lo que deben de incluir dentro de su mapa conceptual? Entonces, ok, a ver, la número 1. ¿Las moléculas de los gases están en continuo movimiento? ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. Ok. Número 2.
Los espacios intermoleculares son muy pequeños. Son muy pequeños, por lo que las moléculas están muy juntas. ¿Eso es falso o verdadero? Falso. Falso. Entonces, ¿cómo debería de decir el texto para que fuera verdadero? Los espacios intermoleculares son grandes, por lo que las moléculas pueden estar en continuo movimiento, ¿se podría decir así? Ajá, están en continuo movimiento, están muy dispersas, ¿ok? Bien. Número 3. Son expansibles, es decir, se expanden uniformemente, pueden llenar cualquier recipiente, no importa qué tan grande sea, es decir, ocupan todo el espacio disponible que tienen. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Eso es verdadero. Bien, entonces número 4, son compresibles, es decir, se pueden comprimir. Su volumen se disminuye al aplicarles presión. Eso es verdadero también, ¿no? Eso es verdadero, así es una característica de los gases muy particular. Se expanden y se comprimen. Número 5, su densidad es mayor que la de líquidos y sólidos. Eso es falso, ¿no? Falso, ¿por qué es falso? Podría ser porque es un gas y pues no tiene una densidad como la de un líquido. Así es, su densidad es muy baja, demasiado baja. La de los líquidos, por ejemplo, 680 de la gasolina, 1000 del agua. En cambio, los gases tienen densidad de 1.3 para el oxígeno, 1.8 el aire. Es demasiado baja su densidad. Entonces, para que fuera verdadero, su densidad es muy baja. ¿Su forma está definida? Falso. No, falso. Falso. Entonces, ¿cómo redactarían un texto para que fuera verdadero? Su forma no está definida. No está definida. Adoptan la forma del recipiente que los almacena. Bien. Número 7. ¿Se difunden unos con otros? ¿Qué es difundir, maestra? O sea, es que se pueden mezclar. O sea, si yo pongo en un recipiente oxígeno y nitrógeno, sus moléculas se difunden, se dispersan. Si el tanque de gas, por ejemplo, lo abro, ¿qué pasa con el gas butano que contiene el cilindro de gas? Se escapa, ¿no? Y se va a difundir en el aire. Entonces los gases tienen esa particularidad, se pueden difundir entre ellos. Entonces eso es verdadero. Eso es verdadero. Ok, siguiente. ¿Tienen elasticidad? No, es falso. A ver, lea lo que dice de más. O sea, esto es la explicación de la elasticidad aplicado a gases en este caso. Por ejemplo, una liga es elástica, ¿no? ¿Por qué decimos que es elástica? Porque si hay una fuerza que aumenta su tamaño, cuando esa fuerza la quitamos, la liga regresa a su tamaño original. Vamos a pensar en los gases. Los gases recuperan su volumen porque ya dijimos que los gases se expanden y se comprimen. Recuperan su volumen cuando desaparece aquello que los comprimió o que hizo que se expandieran. Por ejemplo, ¿alguna vez han comprimido aire? ¿Con qué pasa? El émbolo regresa solito a su posición. ¿Por qué? Porque el aire, que es el gas, está recuperando su volumen inicial
fue alterado por la aplicación de una fuerza. Entonces, los gases son elásticos, ¿sí? Igual, si hay algo que les aumenta su tamaño, que provoca que se dilaten, por ejemplo, la temperatura hace que se expandan. Pero si la temperatura disminuye, nuevamente el volumen del gas va a ser nuevamente el mismo. Entonces, esto es verdadero, los gases son elásticos. Y por último, sus moléculas tienen una gran fuerza de cohesión, de atracción entre sus moléculas. ¿Ok? Bueno, estas son de las propiedades más comunes que tienen los gases, que son las que pues por ahí deberían de estar incluyendo en su mapa conceptual, además del concepto de lo que es el gas ideal. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir para ya entrar a las leyes de los gases, que es el tema que me interesa. Voy a explicar lo que son las leyes de los gases. Bueno, hay 3 magnitudes que analizamos en los gases: los cambios de presión, los cambios de volumen y los cambios de temperatura. Un cambio en cualquiera de ellas va a provocar cambio en las otras 2. Por ejemplo, si cambio la presión de un gas, puede ser causado por un cambio de temperatura y generar un cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, ellas 3 están relacionadas entre sí. Y las leyes de los gases precisamente me hablan de cómo ellas se relacionan. Las primeras 3 leyes que vamos a ver cómo una variable se mantiene constante, por ejemplo, el volumen. El volumen se mantiene constante y analizamos qué pasa con la presión y la temperatura. En otra ley se mantendrá constante la presión y analizamos qué pasa con el volumen y la temperatura. Y en otra ley se mantiene constante la temperatura y analizamos qué pasa con el volumen y la presión. ¿Ok? Entonces, en cada ley una magnitud se mantiene constante y analizamos a las otras 2. ¿Ok? Entonces, voy a iniciar con la ley de Boyle. La ley de Boyle, esta mantiene constante la temperatura. Dice, para una masa dada de gas, o sea, para un gas, a temperatura constante. Entonces, si la ley de Boyle mantiene constante la temperatura, la ley de Boyle analiza a la presión y al volumen. Es decir, analiza los cambios de volumen que tiene un gas al ejercerle presión. ¿Ok? Bueno, ¿y qué dice esta ley? Dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Eso qué quiere decir? Inversamente proporcional es que la presión, entre mayor presión se genere, menor volumen vamos a tener, ¿sí? Y aquí está representado en este dibujo que me gustó, entendiendo que la persona, el peso de la persona ejerce una fuerza para producir presión. Si la presión es pequeña, ¿se acuerdan que ya vimos presión y que entre más fuerza, mayor presión? Si la persona ejerce poca presión, el volumen será mayor. Este es el gas. Pero ¿qué pasa si aumentamos la presión? Es decir, si aplico más fuerza, hay más presión. Y si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen del gas? Disminuye, ¿sí? Y si aumentamos todavía más presión, aquí tenemos una mayor presión porque el señor está ejerciendo más fuerza y entonces observamos que el volumen del gas es mucho menor. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Es el ejemplo que les comentaba con la jeringa.
Entre más fuerza aplicas en la jeringa, puedes comprimir más al aire, pero si ejerces poca fuerza, pues el volumen de aire será mayor. Entonces, la ley de Boyle relaciona presión y volumen. Su fórmula sería esta: presión 1 por volumen 1, pensando, por ejemplo, que este sea el caso 1. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Presión 2, volumen 2. De tal forma que Boyle Marriott descubrió que el producto presión-volumen es igual al producto presión-volumen. ¿Okay? Es una constante. Bien, ¿alguna duda en la ley de Boyle? Profesora. ¿Sí? Es que yo tengo un problema. ¿Qué pasó? Mire, mi casa la están fumigando y me tengo que ir y me tengo que salir de la clase porque no tengo datos. Pero sí estoy, ¿eh? Ok, Estrella, está bien. Bye. Cuídense mucho. Igualmente. Ok, entonces voy a pasar, si no hay dudas, voy a pasar a lo siguiente. Esta fue la ley de Boyle. La siguiente ley es la ley de Charles. Esta ley va a mantener constante a la presión. Presión constante. Si la presión es constante, quiere decir que la ley de Charles analiza al volumen y a la temperatura. Es decir, la ley de Charles analiza los cambios de volumen que sufre un gas al cambiar su temperatura. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos en este dibujo, la presión está representada por estas pesitas. 2 pesas y 2 pesas. Entonces la presión es la misma. Voy a analizar qué le pasa al gas cuando la temperatura cambia. ¿Qué le pasa a su volumen? Y aquí los dibujos son bastante claros. Aquí pensemos en una temperatura ambiente y este es el volumen de gas. Pero ¿qué pasa si al recipiente le aplicamos calor para que incremente su temperatura? ¿Qué pasa con el volumen del gas al aumentar la temperatura? Ayúdenme, chicos. Se empieza a expandir. Aumenta. Se expande o aumenta. ¿Ok? Entonces, entre más temperatura tiene un gas, mayor volumen va a tener, ¿sí? Que es precisamente lo que dice aquí. A mayor temperatura aplicada al gas, mayor es su volumen, siendo la presión constante, ¿sí? Eso es lo que dice la ley. Y bueno, aquí les escribí el texto ya redactado como una ley, ¿sí? Que a presión constante el volumen de gas varía directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué significa directamente proporcional? Pues que el volumen va a aumentar conforme aumente la temperatura. Y esta es la fórmula para la ley de Charles, relación volumen y temperatura para el caso 1 igual al volumen temperatura para el caso 2. O aquí está estado inicial, estado final. Estado 1 y estado 2. ¿Ok? Esa es la ley de Charles. Analiza cambios de volumen al cambiar la temperatura. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han tenido un globo de gas helio que conforme pasan los días, pues ligeramente se va escapando el gas y el globo se empieza a desinflar? No sé si todos lo hemos tenido y hemos visto cómo el globo pues ligeramente se desinfla, ¿sí? Pero no sé si alguna vez ustedes han tenido la curiosidad de ponerlo al sol. Si tú ese globo de gas lo pones al sol, lo que estás haciendo es aumentarle su temperatura y lo que vas a observar es que su volumen
va a aumentar y el globo nuevamente se infla. Es por ello que las personas que los venden o los mantienen a la sombra, porque si los mantienen al sol, corren el riesgo de que el globo explote por ese aumento de volumen. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente ley. La ley de Lusac. La ley de Lusac. Esta ley ya vimos cambios de volumen al cambiar temperatura, cambios de volumen al cambiar la presión. Entonces, ahora vamos a dejar constante el volumen y vamos a cambiar temperatura y presión. La temperatura y la presión se quedan constantes y ahora son analizadas y ahora quien se queda constante es el volumen. ¿Okay? Volumen constante. Por lo tanto, aquí en los recipientes podemos observar que el volumen es el mismo. ¿Qué es lo que está cambiando? La presión. Aquí tengo una pesa y aquí tengo 2. Entonces aquí hay el doble de presión que acá. Aquí tengo una flama representando la temperatura y aquí tengo doble flama. ¿Ok? Entonces, si este es el estado inicial, tengo una temperatura para cierta presión. ¿Qué pasa con la presión del gas si le aumento la temperatura? Si he aumentado la temperatura, ¿qué pasó? Y la presión se duplicó, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura de gas, mayor presión vamos a tener, manteniendo constante el volumen. Eso es lo que establece la ley de Lusac, ¿sí? Aquí puse el texto redactado como la ley, ¿sí? Y dice que a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa directamente proporcional? Que la presión aumentará siempre que aumente la temperatura, como está representado aquí en la figura. Un ejemplo es la olla express. En una olla express, como está cerrada herméticamente, el volumen del aire que está dentro de ella es constante. Lo que hacemos en la olla express es ponerla a fuego, calentarla y y la temperatura del gas empieza a aumentar. Y ese aumento de temperatura genera un aumento de presión. De hecho, por eso también se les llama ollas de presión, porque lo que se busca precisamente es eso, generar una gran presión dentro de la olla, aumentando su temperatura. Entonces, la olla express aplica la ley de Lusac. Es el ejemplo que pudieran poner ahí en su mapa conceptual, en donde aplicamos la ley de Lusac. ¿Ok? Bueno, estas tres leyes, como ya vimos, déjenme borrar. Mantiene constante una variable, ¿sí? Y en esta imagen están resumidas las tres leyes, ¿sí? Por ejemplo, ley de Boyle relaciona presión-volumen. Cambios de volumen al cambiar la presión, esta es su fórmula, y la ley de Boyle entonces mantiene constante a la temperatura. Ok, la ley de Charles. Y viene como aquí una imagen de una bomba de aire, que cuando aplicas fuerza, el aire se comprime y puedes usarlo para para inflar. En este caso se usa para inflar, ¿no? Pues si vemos ahora otra ley, la ley de Charles, analiza cambios de volumen al cambiar temperatura. Por lo tanto, la ley de Charles mantiene constante a la presión.
Charles no considera a la presión, solo analiza cambios de volumen y temperatura y viene como imagen el globo aerostático. ¿Por qué el globo aerostático? Porque el globo se infla con aire caliente. Al aumentar la temperatura del aire, aumentamos su volumen y entonces este está ahí como ejemplo. Y por último tenemos a la ley de Lusac. La ley de Lusac considera cambios de presión al cambiar la temperatura. Por lo tanto, Lusac mantiene constante al volumen. ¿Sí? Y así vemos en esta imagen a las tres leyes. Ahora, hay una cuarta ley, la ley que combina a las tres. En internet tal vez la encuentres como la ley combinada o la ley general. La ley general de los gases es una combinación de las tres leyes, ¿sí? Ahí ninguna se mantiene constante. La ley general considera que las tres estén cambiando al mismo tiempo, porque algunas veces no se puede mantener constante ninguna de ellas. Y entonces, si yo combino las tres fórmulas, voy a obtener esta, la relación presión por volumen entre temperatura. Presión por volumen entre temperatura. ¿Sí? Esa sería la ley general o la ley combinada. Y por último, vamos a ver la ley del gas ideal o la ecuación de los gases ideales. Esta última no es precisamente así como que una ley así enunciada en texto como estas tres. Las tres primeras sí tienen un texto que marca el enunciado de la ley. La ley general también, no lo puse aquí, pero también hay un texto que dice que el volumen del gas es directamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. ¿Okay? La ley general sí tiene un texto, pero la ley de los gases ideales no. Es más que nada una relación que muestra la relación presión, volumen y temperatura. Aunque la ecuación se expresa así como está aquí, la ecuación está expresada así, pero si la temperatura la paso al otro lado del signo igual, me quedaría aquí dividiendo, que es la ley general, presión por volumen entre temperatura, es igual, este valor, N, es la cantidad de moles que posee el gas, y R es una constante llamada constante general de los gases. Entonces, esta ley o ecuación de los gases ideales muestran la ley general igualada a la cantidad de moles que posee el gas. Y aquí tenemos que esta ecuación establece la relación entre presión, volumen y temperatura y el número de moles. Entonces, aquí ya se está agregando una cuarta variable, la cantidad de moles que posee el gas. Esta es la fórmula, así la vamos a representar o a utilizar. Y bueno, ya sabemos que la P es presión, la V es volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases. Aquí es puntos, aquí pues, le pusieron una comilla, pero en sí debe ser un punto, 0.082. Ese es el valor de la constante. R siempre va a valer eso. Y T es la temperatura. Bueno, aquí en la temperatura, algo importante es que la temperatura siempre se va a indicar en grados Kelvin.
nosotros usamos la temperatura en grados Celsius, ¿sí? O grados centígrados, que es lo mismo. Bueno, al valor de grados centígrados le vamos a sumar 273 para que ya quede indicada en escala Kelvin. Bien, entonces esta imagen la vamos a estar usando cuando resolvamos los problemas. ¿Ok? Bueno, y de manera general, estas son las leyes que rigen el comportamiento de los gases. No sé si tengan alguna duda. ¿Nos va a ayudar a resolver las otras 5? ¿Cómo? ¿Nos va a ayudar a resolver algunas de la actividad? Sí. Esta presentación está ahí en Classroom, aunque pues no contiene toda la información porque está muy resumido. Ustedes tendrían que investigar más acerca principalmente de esto. No les puse nada. De las leyes pues no les puse todo. Ahí ustedes investigan lo que haga falta para que puedan hacer su mapa, ¿sí? Y ya mañana en clase resolveríamos los ejercicios. Si más no recuerdo, les puse 10, pues no sé cuántos me vaya a dar tiempo resolver. Los que me dé tiempo a hacer mañana, finalmente son 5 fórmulas, las que vamos a estar trabajando. Es una fórmula por cada ley y espero que me dé tiempo a hacer por lo menos uno de cada uno. ¿Ok? Esa actividad la haríamos el día de mañana. ¿Mañana tengo con ustedes? Creo no, ¿verdad? Si no, sería para que el jueves ya hagan los problemas.